Bienvenido a la clase 1.3, unidad 2, para cuarto grado. Te saluda el profesor Roberto, invitándote siempre, y si ya lo hiciste, que te suscribiste a mi canal, pues visítalo y dale like a los videos. La clase de este día es la 1.3, medición y clasificación de ángulos. ¿Qué quiere decir? Que vas a listar nuevamente tu estuche de geometría, tu compás, tus reglas, tu lápiz y tu deseo de hacer mejor las cosas. Analiza. Utiliza el transportador para medir los siguientes ángulos. Aparece un ángulo A, un ángulo B, un ángulo C. ¿Sabes cómo medirlos? Pues si no, vamos a recordarlo. Ahí tenemos algo de ángulo obtuso y un ángulo completo. Un ángulo completo es de 360 grados, pero lo veremos más adelante. Muy bien. Soluciona. Observo que los tres ángulos miden más que el ángulo recto, o sea que son más abiertos, ¿verdad? Es decir, miden más de 90 grados. Para medir cada ángulo, coloco nuevamente el centro del transportador sobre el vértice del ángulo. Aquí. El ángulo es este negro. Coloco el centro del transportador sobre el vértice del ángulo. 2. Coloco la marca 0 sobre la línea que está de un lado y observo el valor que indica por dónde pasa el otro lado. Y pasa, recuerda dónde vas a medir, no vayas a contar de aquí a acá, sino que de 0. Y como está abierto hacia la izquierda, vas a comenzar de 0 aquí. Mide 150 grados. Luego, viendo la graduación interna del transportador, ajá, error, 130 grados. Ahí son 130 grados, correcto. Veamos otra cosa. Y el otro ángulo está abierto hacia la derecha. Coloco el transportador en el centro del vértice, el centro del transportador en el propio vértice. Coloco uno de sus lados sobre 0 y luego mido dónde pasa el otro lado. Y pasa contando desde 0 aquí. Desde 0 vas a empezar a medir 145. Por lo tanto, viendo la graduación externa del transportador, el ángulo mide 145 grados. Soluciona. Observo que en ningún lado es horizontal, entonces giro el transportador hasta que el centro esté sobre el vértice del ángulo y verifico que uno de sus lados esté alineado con ¿quién? Con la marca C. Tengo dos opciones para colocar el transportador. Para la primera opción es así y para la segunda opción de esta manera. No importa cómo esté, el ángulo siempre va a medir de la misma manera. Por lo tanto, el ángulo mide 110 en este caso de acá. Y aquí también mide 110. ¿Observan? Bien. Comprende. Para medir ángulos mayores de 90 se sigue el mismo proceso que para medir ángulos menores que 90. Lo vimos en la clase anterior. Si un ángulo tiene un lado horizontal, a partir de ese lado se mide con el transportador, siguiendo los mismos pasos. Los ángulos que son menores que 90 se llaman ángulos agudos. Recuerda, los ángulos que son mayores a 90, pero menores que 180 se llaman ángulos obtusos. Y los ángulos que miden 180 exactamente se llaman ángulos llanos. Recuerda esos tres. Así que no se te olvide porque es importante que lo mantengas ahí guardadito en tu mente. Resuelve. Mide los siguientes ángulos y clasifícalos en agudos menores de 90, obtusos mayores de 90 y menores de 180. Te recuerdo. O llano que mide exactamente 180 grados. Con la medida que tenga cada uno de ellos en el transportador, tú podrás decidir si es agudo, obtuso o llano. Es más, si ves que el lado es muy corto, tú puedes prolongarlo. Este también lo vas a prolongar para que se pueda medir con mejor facilidad y no haya menos error. Está el literal D, el E y el F. Así que vas a clasificarlo en agudo, obtuso o llano de acuerdo a la medida y el valor del ángulo. E, H y el literal I. Resuélvelos tú. Desafiante. En el juego, derribando al oponente, hay que botar a los barcos del otro jugador. Mira qué bonito esto y entretenido. Encuentra los ángulos con los que se debe lanzar la chibola para derribar cada uno de los tres barcos. Entonces vamos a encontrar un valor. Aquí puedes medir cuánto es la abertura del ángulo A. Luego, cuál es la abertura del ángulo B hasta aquí. Y cuál va a ser la abertura del ángulo C, que es un ángulo obtuso. ¿Sí? Y dependiendo de esa medida que te dé el valor del ángulo, dice que va a ser el valor con que se debe lanzar la chibola para derribar cada uno de los tres barcos, o sea, el ángulo. Se utilizan las letras minúsculas del abecedario A, B, C, etcétera, para nombrar ángulos. Por ejemplo, en la figura, para referirnos al ángulo que se forma
En el barco 1 decimos el ángulo C, sería este. Ángulo C. Este sería el ángulo B y este el ángulo A. Siempre van a ir denotados con letras minúsculas. Resuélvelo tú. Cuaderno de ejercicio para cuando tú lo tengas. Recuerda, utiliza el transportador y escribe la medida de los siguientes ángulos. Sencillo, ya te enseñé a utilizarlo bien. Recuerda que cuando los lados son muy cortos, pues tiene que prolongarlo, ubicar bien el centro del transportador en el vértice, uno de sus lados sobre cero y luego ver en la escala donde corta el otro lado la medida en el transportador. O donde o sea, por donde pasa. Cortar es que ahí pasa en ese punto. Resuélvelo tú. Otro más. Mide los ángulos que se forman con las agujas del reloj y escribe en el recuadro cómo se llaman. ¿Cómo se llamará este ángulo? Mídelo. ¿Te acuerdas que hay ángulos agudos, obtusos, llanos, verdad? Aquí hay otro, puedes medirlo. Si no te alcanza, pues prolonga al lado para que tú puedas medirlo y escribe abajo el nombre de cómo se llama ese ángulo, de acuerdo a su medida. Piénsalo y sé que lo puedes hacer muy bien. Resuélvelo tú. Otro más. Los niños escribieron la medida de cada ángulo. Escribe cómo se llama el ángulo. Dice este niño, este ángulo A mide 150. ¿Cómo se llama? Escribes acá. El ángulo B mide 70 grados. ¿Cómo se llama ese ángulo? De acuerdo a su abertura. El ángulo C mide 180. ¿Cómo se llama? A cómo llamamos a los ángulos que miden 180. Y el ángulo D mide 60 grados. ¿Cómo llamamos a los ángulos que miden menos de 90 grados? Ahí está donde vas a escribir las respuestas de cada uno de esos 4 ángulos. Resuélvelo tú. Recuerda cómo se coloca bien el transportador. Medición y clasificación de ángulos es muy importante para futuros contenidos y debes de afianzar bien el aprendizaje. Y envíe el reporte de tu trabajo. Te espero en la siguiente clase.